buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Rob. Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo podemos limpiar nuestra cola de escape de una forma sencilla y económica. Como sabéis, este es nuestro Volkswagen Golf, lo hemos comprado no hace mucho de segunda mano y la verdad que las colas de escape están bastante sucias. Como podéis ver, no se han cuidado del todo bien. Así que os vamos a enseñar unos trucos y vamos a hacer la limpieza de las mismas a ver qué tal quedan. ¡Vamos a ello! Bien, para proceder a limpiar necesitaremos lana de acero. Como veis, es de grado 0, es la más fina que hay, por lo que no va a dañar nuestra cola de escape. Porque si usamos una que sea más dura, lo que podemos hacer es arañarla. Entonces nada, lo que tenemos que hacer ahora es coger un trozo y empezar a frotar. Bueno, vamos a ello. Como veis, hemos cogido un trocillo, también nos hemos puesto los guantes y si queréis podéis poneros también mascarilla o incluso gafas para proteger los ojos. Pero bueno, en principio con los guantes vale. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a frotar. Como veis, estas colas de escape están bastante sucias. Así que nos va a tocar darle bastante. Pero bueno, ya veréis qué buen resultado vamos a obtener con ello. Bueno, poco a poco va saliendo. Les vamos sacando brillo poco a poco. Pero hay que frotar bastante, sí, la verdad. Estas están muy perjudicadas, la verdad. Pero bueno, a ver, paciencia. Mirad, va quedando bien. Pero hay que ir echándole agua. Sí, le damos un poquillo de agua y vamos puliendo. Como veis, el agua que va cayendo aquí abajo de las colas de escape ya es toda la suciedad que le vamos quitando. Y ya se va notando, va quedando bastante mejor, pero es verdad que estaban bastante mal. Así que nada, a seguir frotando. Mirad la diferencia. Hemos empezado aquí con el lado izquierdo y como veis, se nota. Esta lana de acero la verdad es que da muy buenos resultados. Vamos a frotarlo un poco más para acabar de limpiarla del todo y nos ponemos con el lado derecho. Bueno, pues aquí están. Como veis, ha quedado mucho mejor. Tienen más brillo, están limpias y la lana de acero la podéis encontrar en cualquier tienda de ferretería o un gran centro como de bricolaje tipo de Leroy Merlin. Y no es nada cara. Lo único que tenéis que hacer es limpiarlo y frotar. Como podéis también observar, tiene algunas marcas, pero bueno, eso ya es del uso y del paso de los años. Pero en principio con este remedio vais a dejar vuestra cola de escape muy bien. Hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!